Entonces, mientras un grupo opina que es posible mantener la hipótesis de que Q es igual a 0 con solo construir un dispositivo accesorio al inflador que recupere la cantidad de calor que el neumático tiene que entregar al medio para recuperar su temperatura T0 en forma de energía interna de este fluido intermediario que se calentaría, pasaría por una máquina que lo volvería a enfriar, recuperando esa cantidad de calor como un trabajo mecánico que le entregaría al inflador. Acá hay un supuesto dispositivo biela manivela que hace mover al inflador. Y esta máquina que recuperara este calor que el neumático debe entregar para recuperar su temperatura T sub 0, generaría trabajo suficiente para alimentar el inflador y además dejarnos este trabajo positivo remanente. Trabajo positivo que será tanto mayor cuanto más se dilate el neumático y cuanto mayor sea su presión final. Bien, otro grupo sostiene que esto no es posible y trabaja sobre otra hipótesis. La hipótesis de que Q no puede ser igual a 0. Y que en realidad la ecuación de primer principio no es 0 igual al trabajo del inflador menos este trabajo de expansión del neumático menos el colapso de la burbuja. Para este otro grupo sería entonces Q igual a el trabajo mínimo del inflador menos BF por PF menos PC. Cuando esto es 0, recuperamos esta ecuación, pero si esto no puede ser 0, tendrá que tener un valor mínimo, y entonces el trabajo mínimo del inflador tendrá que ser negativo, tendrá que ser entregado por el inflador, y será mínimo cuando sea mínimo este valor de Q, que será siempre negativo también porque será calor entregado por el neumático hacia el medio exterior. ¿Cuándo será mínimo esta cantidad de calor? Y bien, será mínimo cuando sea mínimo el calentamiento del neumático durante la evolución. Calentamiento mínimo del neumático es calentamiento nulo. Esto es, en el límite, entrega trabajo tan lentamente el inflador que la energía interna del gas aumenta en forma igualmente lenta, y esto da tiempo para que el calor fluya a través de la frontera, desde el aire interior del neumático hacia el medio exterior, pero como el aumento es mínimo, en el límite 0, la cantidad de calor es mínima. Es decir, estamos describiendo una evolución isotérmica cuasi estacionaria del gas, del aire, tanto del que ingresa como del que estaba. Y esa cantidad de calor la sabemos calcular. Esa cantidad de calor es Q igual al trabajo de una isotérmica de un gas ideal en una evolución reversible. Ese trabajo es MF R1 T0, la temperatura que se mantendrá constante, logaritmo natural de BF sobre B0 más BI. BF es el volumen final que ocupa la masa al final. Y B0 más BI es el volumen que ocupa al principio, porque la masa
que queda en el neumático al final de la evolución es la suma de la masa que estaba afuera más la masa que ya estaba dentro. Y el volumen que ocupaban esas dos masas es V0 más VI. Bien, aquí, antes de reemplazar en la ecuación de primer principio, podemos reemplazar esta expresión por otra en función de lo que son los datos del problema, P0, PF, B0 y BF. Aquí tenemos ABI y tenemos la masa final, que es función de MI, que tampoco es dato. Pero fíjense, MF R1 T0 lo tenemos acá en la ecuación 3, es igual a P sub F por B sub F. De manera que esto es P sub F por B sub F. Y este cociente de volúmenes también lo podemos reemplazar por una expresión en función de los datos. Fíjense, si sumamos las ecuaciones 1 y 2 y las dividimos miembro a miembro por la ecuación 3, o sea, si hacemos esto, 1 más 2 sobre 3, en el miembro izquierdo tenemos P0 por B0 más BI. Y en la ecuación 3, que va en el denominador, PF por BF. Y esto es igual, sumemos 2 y 3, 1 y 2 para el numerador del lado derecho, y es R1 T0, que sale factor común, por M0 más MI. Pero M0 más MI es MF. O sea que la suma del lado derecho es MF R1 T0, que es lo mismo que vamos a tener en el denominador. Es decir, acá vamos a tener M0 más MI por R1 T0 sobre MF R1 T0. Y esto es igual a 1. Entonces, B sub F sobre B sub 0 más B sub I es igual a P sub 0 sobre P sub F. Tenemos B sub F sobre B sub 0 más B sub I igual a P sub 0 sobre P sub F. Esto es igual a 1, pasamos B sub F al numerador y B0 más BI al denominador. Reemplazando esto y esto acá, podemos volver a escribir la ecuación de cantidad de calor. En este caso queda Q mínimo en esta hipótesis sería P sub F por B sub F por el logaritmo natural de P sub 0 sobre P sub F. Fíjense que si P sub F es mayor que P sub 0, Q da negativo. Porque el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Quedará entonces esto, que es Q igual a la suma de los trabajos, es decir, a L del inflador menos B sub F por P sub F menos P sub 0. Cuando esto era igual a 0, el inflador quedaba igual a esto con signo positivo. Si ahora reescribimos, queda L del inflador igual
a P sub f, B sub f, logaritmo natural de P0 sobre P sub f, más B sub f por P sub f menos P sub 0. Y esta sería la expresión en esta otra hipótesis del trabajo mínimo que debe aportar el inflador. Y cuando decimos debe aportar, estamos queriendo decir que ese trabajo debe ser negativo. De manera que para que este resultado sea consistente con la hipótesis que le dio origen, quiere decir que no puede haber como resultado del inflado del neumático un trabajo neto positivo, sino que alguien tiene que hacer trabajo para que esto entre. Esta expresión debería ser siempre negativa. Por lo menos en primer análisis para PF mayor que 0. Perdón, para PF mayor que P0. Bien, escribamos esto de otra manera. Ahora viene, como hicimos al final del planteo de la hipótesis original, el análisis de la ecuación que obtuvimos, para ver qué implica y para ver dónde estamos parados en relación con el resultado que obtuvimos. Esto lo podemos escribir PF, BF, logaritmo natural de P0 sobre PF, más PF, BF, menos BF, P0. Bueno, aquí estuvo un poco de desprolijo, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo en el mismo orden P y B en todos los términos. Distribuye ahí. Y ahora sacamos el factor común PF-BF. El inflador mínimo es PF-BF, que multiplica al logaritmo natural de P0 sobre PF, más 1 menos P0 sobre PF. Sacamos el factor común PF por BF, acá queda el logaritmo, acá queda 1, y acá el BF se simplifica al sacarlo el factor común y queda dividido P0 sobre P2. Esperamos que este trabajo sea negativo. O sea, esperamos que este corchete sea negativo. También podemos poner el signo negativo adelante y dar vuelta a los signos en el corchete para evaluar este corchete esperando que sea siempre positivo, que es más fácil que esperar que sea negativo. Lo escribimos así entonces. Menos PF-BF, y en el corchete escribimos P0 sobre PF menos 1 más logaritmo natural de P0 sobre PF. Agrupé estos dos positivos para poner un solo signo negativo. Es decir, ahora que está el signo menos acá adelante, esperamos que este corchete sea siempre positivo. Vamos a ver si es cierto. Por eso vamos a hacer un poco de álgebra. Hacemos un cambio de variables, ponemos P0
sobre PF igual a X, y entonces el corchete es X menos 1 más logaritmo natural de X. Veamos si es cierto que este corchete es siempre positivo, porque ahora el signo menos lo tenemos acá, tenemos que esperar que este corchete sea siempre positivo. Dibujamos las dos funciones. X es fácil, es una recta a 45 grados. El logaritmo de X es igual a 0 cuando X es igual a 1, y después disminuye hacia la asíntota vertical ubicada en el eje de ordenadas. Si le sumamos 1 al logaritmo de X, tenemos que subir el eje de abscisas hasta i igual a 1. Por 1, 1 pasa la recta y igual a x. 1 más x será entonces, lo dibujo en otro color, nosotros estábamos hablando del inflado del neumático, con lo cual estamos pensando en una presión final mayor que P sub 0, o sea, en X menor que 1, y en el límite cuando la presión final sea mucho mayor que P sub 0, X tendiendo a 0. Y como vemos, X menos 1 más logaritmo de X da siempre negativo. Porque X para i igual a X para X menor que 1 es siempre mayor que 1 más logaritmo de X. Y esto al menos hace nuestra expresión del trabajo mínimo consistente. El inflador siempre tendrá que entregar trabajo. En el límite, si PF es igual a P0, el trabajo es nulo. Y para cualquier presión final mayor que P sub 0, el trabajo será negativo.